tienen intención de producir condenas, sometimientos contra los corruptos, la cabeza del Ministerio Público Dominicano. Sí. Son mujeres y hombres honestos, Miriam Germán, Jenny Berenice y Wilson Camacho. Sí. Han demostrado una práctica correcta en su ejercicio como Ministerio Público y en el caso de Miriam como jueza. Sí. Tienen una trayectoria limpia en el ejercicio de su ministerio. Merecen el apoyo de la sociedad dominicana, Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho. Sí. Son personas correctas. Son personas que yo creo, es más, estoy convencido de que tienen intención de combatir la corrupción. ¿Cuál es el problema que yo veo en este Ministerio Público Independiente? Yo lo dividiría en varias partes. Primero, el Ministerio Público Independiente surge como consecuencia de la convicción que tiene el empresariado de que los procesos judiciales contra la corrupción desestabilizan el mercado. Y este es un gobierno empresarial. Pero surge el Ministerio Público Independiente de una decisión que sale del seno de un partido político comprometido con la corrupción, el PRM. No comprometido en el nivel que está comprometido el Partido de la Liberación Dominicana o la Fuerza del Pueblo, porque hay que decirlo en justicia. En el PRM se difundió internamente un relato contra la corrupción administrativa en el Estado. Y aunque tiene mucha gente comprometida con la corrupción en el pasado, ese relato está presente. Y hay que decir, Luis Abinader no está vinculado a la corrupción política. Hay que decirlo en justicia. Viene de una familia que combatió la corrupción. Su padre combatió la corrupción en la actividad política. Y él no tiene un vínculo en su práctica con la corrupción administrativa en el Estado. Pero una parte grande del PRM tiene vínculo hasta histórico con la corrupción administrativa en el Estado. En consecuencia, el Ministerio Público es un producto de la decisión de escurrir el bulto por parte del PRM al combate a la corrupción. Y eso explica que ningún ministro haya llevado un expediente al Ministerio Público. Y eso explica que ningún alcalde haya llevado un expediente al Ministerio Público. Porque su objetivo fundamental, el objetivo fundamental de la dirigencia del PRM es garantizar impunidad al pasado. Hay mucha sospecha de la razón por la que eso ocurre. Pero lo cierto es que le tiraron el muerto a 3 personas, a Miriam Germán, a Jenny Berenice Reynoso y a Wilson Camacho. ¿Cuáles son mis preocupaciones? ¿Por qué yo considero a estas 3 personas honestas y con intenciones de combatir la corrupción? Que son el producto de un espacio político que no cree en el combate a la corrupción. Y siempre habrá sospecha.
Pero además, y esto sí es importante, porque esto depende exclusivamente del Ministerio Público, de Miriam Germán, de Jenny Berenice y de Wilson Camacho. Ellos tienen una particular seducción por la simpatía pública, por la buena imagen. Y eso lo convierte en esclavo del populismo y esclavo del marketing. Hay experiencias como la de Moro en Brasil, que se convirtió en un adalid del combate a la corrupción a partir de la generación de simpatía social. ¿Y cómo terminó Moro? Vayan a ver cómo terminó. Este Ministerio Público, la cabeza de este Ministerio Público, tiene una vocación por el populismo a la que no puede resistirse, con la que no puede su alma. Por eso ustedes ven que rodean de particular espectacularidad cualquier proceso. Y eso desacredita la lucha contra la corrupción y desacredita los procesos. Y cuando usted, siendo Ministerio Público, que es un órgano persecutor, procura simpatía social o ansiedad o despertar satisfacciones populistas, contamina los procesos, lo daña, como esa presión de inflar los recursos involucrados en un proceso judicial o pedir coerciones espectaculares para crear la sensación en la sociedad de que estamos frente a un tsunami de corrupción, más que comprometerse con garantizar condenas que sirvan de precedentes de precedente disuasivo para garantizar la buena marcha institucional de la República Dominicana. El Ministerio Público tiene que comprometerse con eso. No ir a decir que tiene 400 expedientes viejos, sin decir cuándo va a poder presentar un solo expediente de eso. Y 100 expedientes nuevos, sin decir cuándo puede presentar sanciones para eso. Mientras el tiempo va pasando, sin la sociedad ver resultados concretos de su trabajo. Porque si tiene 500 expedientes y los expedientes van a producir 2 pedazos de expediente cada 8 meses, imagínense cuándo podrá desmontar la sociedad dominicana el gran entramado de corrupción instalado por los gobiernos del PLD desde el 2004 hasta el 2020. La corrupción fue abarcante, la corrupción fue depravada, desembosada. La corrupción cubrió el Estado dominicano de cabo a rabo. La corrupción dañó la conciencia nacional a partir del criterio de que la gente tenía que ir a depredar el Estado. Y eso no se combate con marketing. El Ministerio Público está sustancialmente amenazado por la vocación irreductible que tiene el gobierno del cambio al marketing. Y el Ministerio Público ha caído, seducido, ha caído arrodillado frente al marketing y al populismo. Lejos de pensar en la construcción de espectacularidad, el Ministerio Público debe dedicarse a la construcción de las pruebas a partir de las investigaciones que necesita cada proceso. Combatir la corrupción no es un espectáculo. Combatir la corrupción es una decisión de autodefensa de la sociedad a través de sus instituciones frente a quien le hace daño a partir de la apropiación de los recursos que nos pertenecen a todos para financiar las políticas públicas de desarrollo humano.
Eso es la persecución de la corrupción. No es una pasarela de vedetismo en el espacio de opinión pública, en el espacio de las redes. El Ministerio Público tiene que ser odioso, tiene que ser independiente, pero sobre todo tiene que ser leal a su trabajo, no leal a la banalidad de la popularidad. En la banalidad de la popularidad, lo único que se consigue es la manipulación del ser humano a través del morbo. Y el Ministerio Público Independiente está dando demasiado muestra de esa vocación. Demasiado muestra de esa vocación. Y eso desacredita su trabajo. Son 3 personas honestas, 3 personas correctas. Yo no sé quién la está estimulando. Yo no sé quién se lo está enseñando. Yo no sé quién la está convenciendo a ellas y a él de entrar en la barahunda del populismo, del marketing y de la espectacularidad. Pero quien sea que lo está haciendo es enemigo del trabajo que debe hacer en favor de la sociedad Miriam Germán, Jenny Berenice Reynoso y Wilson Camacho.